Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, verso 38, y leemos: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Voy a repetir la expresión bíblica. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Yo quiero que usted hoy repita conmigo esta frase: lo recibió en su casa. Diga: lo recibió en su casa. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te pedimos, Señor, que te dignes a hablar a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, por tu voluntad perfecta, por ese beneplácito y ese amor con que nos amas entrañablemente, que puedas tú, Señor, sacudir nuestras almas, que cada átomo de nuestro cuerpo aún sea reactivado a tu palabra. Señor, te pedimos que exhortes, que consueles y que edifiques nuestras vidas en esta hora. Para ello afinamos nuestro oído y nuestro corazón, porque queremos recibir tu consejo sabio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, si puede brindarle otro aplauso al Señor. Muy bien, voy a empezar con el tema o el título: decisiones que cambian vidas. Bien, el ser humano siempre está tomando decisiones, algunas buenas, otras malas, pero siempre estamos tomando decisiones. Ahora, la toma de decisiones en el ser humano ocurre cuando usa o empieza el uso de la razón, y eso ocurre como en la adolescencia. Por ahí a los 11, 12 años de edad, 13, bueno, algunos llegan a 50 y todavía no razonan muy bien, que digamos. Pero la toma de decisiones ocurre cuando empezamos a tener el uso de la razón. Y es en ese momento de la adolescencia cuando nos sentimos con criterio propio, con cierta autonomía, que no queremos obedecerle a nadie, ni someternos a nadie, porque ya pensamos por nuestra propia cuenta, porque queremos decidir nuestras propias cosas según nuestro interés y según lo que nos conviene. Es ahí donde pareciera que no nos importa ni siquiera papá ni mamá, que nos dan consejos o nos mandan a hacer cosas, y nosotros, como ya nos sentimos con el uso de la razón, queremos tomar nuestras propias decisiones. Lo cierto que yo sé, amado hermano, es que toda decisión, sea buena o mala, va a repercutir en el futuro. Es decir, toda decisión trae consecuencias o trae bendiciones, pero siempre se va a reflejar en el mañana. Es decir, si usted toma decisiones hoy buenas, tu mañana será lleno de éxito, de celebración, de alegría. Pero si tu decisión hoy es mala, mañana será angustioso, será aflicción, serán puras quejas. Será, amado hermano, una persona triste, la pasará mal. Incluso lo más curioso de la vida en el ser humano es que toma malas decisiones, vive las consecuencias malas y todavía no reflexiona como culpable, sino que busca a otros como culpables de sus malas decisiones. Estamos aquí para aprender. Me dice amén. La Biblia está llena de personas que tomaron buenas decisiones. Decisiones, por ejemplo, como el apóstol Pablo decidió servirle al Señor en todas las áreas de la vida y orar sin cesar. Decisiones como Samuel, el profeta, decidió no dejar caer a tierra ninguna palabra del Señor. Decisiones como el joven José, que decidió ser santo y aún decirle al pecado y al atractivo y a la oferta de la esposa de Potifar, le dijo en su cara que no. Decisiones como Jesús, que tomó la decisión de, antes de hacer su voluntad, hacerla del Padre, aunque era dolorosa, pero decidió ir a la cruz. Pero también la Biblia está llena de registros de personas que tomaron necias decisiones. Decisiones como, por ejemplo, Eva. Le gustaba hablar mucho y dijo: aquí tiene que haber alguien más aparte de Adán que hable conmigo. Y se encontró con un ser malévolo y habló, y eso fue la tentación, y tomó malas decisiones. Y hoy estamos viviendo las consecuencias, nos alcanzaron.
Decisiones necias como las de Aitofel. Dice la Biblia que este hombre, el que consultara un consejo con él, era como consultar directamente a Dios. Y un día dio el consejo de Dios y no lo tomaron. Y como no lo tomaron, él fue, ordenó su casa y se ahorcó. Necia decisión. Decisiones como Jonás, darle la espalda a Dios y huir de él e ir en contra de la voluntad perfecta de Dios. Decisiones negativas como por ejemplo los hermanos de José, vender a su propio hermano. Decisiones como Judas, mala decisión, vender a su propio Señor y Maestro. Damas y caballeros, como les dije, la Biblia está llena de decisiones buenas y de decisiones malas. Pero le toca a usted en este siglo XXI ahora, ¿qué decisiones va a tomar? Yo lo único que sé es que mi casa y yo, esa es mi decisión. Fue la decisión de Josué. Espero que usted también tome una buena decisión. Les quiero contar cosas que pasaron, que ocurrieron y que no se las deseo a nadie. Digo a nadie. No le deseo esto a nadie. En lo que cabe de este sermón le voy a compartir muchas cosas. Algunas usted se va a reír, en otras a lo mejor va a llorar. Tiene libertad para expresar lo que usted sienta en el transcurso de este sermón. ¿Está de acuerdo? Repito, hablaré cosas que no se las deseo ni a la suegra, porque yo sí amo a las suegras. No, de verdad, yo sí amo a las suegras. No sé por qué le lanzan tanto a las suegras, pero yo sí amo a las suegras de ustedes. No, yo tengo una suegra encantadora. No, mi suegra encantadora, de serpientes. Dejemos ese tema a un lado y vamos a lo que es. La Biblia dice que Jesús iba siempre de pueblo en pueblo. Predicaba la palabra, entraba aldea en aldea, familia a familia. Y dice la Biblia que un día entró en una aldea, la aldea de Betania. La palabra de Dios dice que Marta estaba en el frente de su casa. No dice qué estaba haciendo ese día en el frente de su casa. Tampoco nos dice la hora en la que ella estaba afuera, ni la hora en la que Jesús pasó. La Biblia lo único que se limita a decirnos es la esencia, lo que ocurrió. Así que Marta no está en una mecedora, ni en una hamaca, no está en una cama, ni en un sofá, ni está regando el césped de su casa o el frente, y Jesús va pasando. La Biblia dice que ella está en el momento indicado, en el tiempo perfecto de Dios, cuando Jesús decide pasar por el frente de su casa, y ella se da cuenta que ese personaje no es un vendedor ambulante, se da cuenta que este no es un hombre más del montón, ni es un engañador, ni alguien que va por la calle engañando a los vecinos. Ella se da cuenta que este hombre no es un indigente de la calle. Ella dice, este es el Salvador, este es el Rey, este tiene palabra para mi hermana, este tiene palabra para Lázaro, mi hermano, este puede cambiar nuestra familia. Así que ella toma una decisión, abrió la puerta de su casa y diga conmigo, lo recibió en su casa. Hace unos 40 o 50 años atrás, Venezuela no es la que usted ha escuchado en las noticias. Venezuela siempre fue una gran nación, bien enriquecida, tiene algunas maravillas que en el resto del mundo no lo hay. Cada país tiene sus cosas características. Por ejemplo, Venezuela tiene la catarata de agua más alta del mundo, 17 veces más alta que la del Niágara. Venezuela tiene el parque sembrado por el ser humano más grande del mundo, el Parque Uberito, en Venezuela está. El teleférico más alto y más largo del mundo está en Mérida, en Venezuela. Tenemos un sinnúmero de cosas. La segunda cuenca endorreica o exorreica, de agua dulce está en Maracaibo, como bien lo decía nuestro hermano venezolano. Está en Maracaibo. Hay muchas cosas bien significativas. Por ejemplo, es la primera reserva de petróleo del mundo, Venezuela. Esa Venezuela de hace unos 40 años atrás, tan adinerada, tan enriquecida, era un emporio de bendiciones para el mundo entero. Allí concurrían extranjeros alemanes. De hecho, tenemos la colonia Tovar, que es una colonia de puros alemanes que viven allí. Hay judíos, llegaron árabes, llegaron chinos, llegaron gente de Lima, llegó gente de Perú, de Chile, llegó gente de todas partes. Y los colombianos, ni hablar. Somos vecinos, así que eso se llenó de miles de colombianos, era lo que más abundaba. Así que mi papá y mi mamá, cuando se encuentran y empiezan su relación, ellos planifican, porque vivían en la frontera de Venezuela, y ellos planificaron y dijeron, cuando empecemos a tener hijos, deseamos que nazcan del otro lado del puente internacional Simón Bolívar, para que nazcan venezolanos, aunque vivían del otro lado colombiano. Eran colombianos, mi papá colombiano, mi mamá colombiana, se juntan y ellos planifican. Primer hijo, cruzó el puente internacional mi mamá y nació su primer hijo en Venezuela, pero hecho en Colombia. Al siguiente,
El siguiente año nació su segundo hijo. Al siguiente año el tercer hijo. Al siguiente año el cuarto hijo. Ya a mi papá y a mi mamá le decían la fotocopiadora. La máquina de hacer hijo empezó a envejecer, sin embargo, a los años vino el quinto. Wow. A los años vino el sexto. Pasaron algunos años más y vino el séptimo, hermano. Mi mamá ya estaba avanzada de edad y con varias canas. De hecho, estaba avanzada, tan avanzada que se creía que no podría ya tener hijos. Y resulta que le empieza a crecer el vientre otra vez. Viejo, ¿qué hizo? Yo no sé, no me culpe de eso. Una noche de avivamiento otra vez. La anciana cruza el puente otra vez en una ambulancia hacia San Antonio del Táchira, Venezuela. Pero ese glorioso día estaban llenas todas las salas de parto. Así que a mi mamá la suben en la misma ambulancia y la devuelven hacia Cúcuta, Colombia. En el hospital Horacio Meós nació esta hermosura. Bueno, mi Biblia me dice que su gracia me ha hermoseado. Yo tengo Biblia aquí y hablo por ella. Y mi esposa lo testifica. Dele otro aplauso al rey. Qué bueno que se esté riendo y la esté pasando bien. ¿La está pasando bien? Cuando el Espíritu de Dios le ministre, amén, entonces no se vaya a resistir. Y la misma efusividad con la que se ríe, sería bueno que deje que el Espíritu toque las fibras de su corazón. Mi padre era adinerado. Somos 8 hijos, yo soy el menor. Todos nacieron en Venezuela, yo soy el único que nació en Colombia. Mi papá tenía talleres, empresario era, tenía trabajadores, tenía muchas pertenencias y casas. Trabajaba con el producto del cuero, hacía cartas, carteras, carrieles, hacía bolsos y también monturas para caballo en ese entonces. Así que vendía el producto en Colombia y en Venezuela porque le favorecía vivir en la frontera. Pero tomó decisiones que cambian vidas. Se entregó al vicio del alcohol y empezó a gastarse todo su dinero en el alcohol. Las cosas de abundancia que les conté que mi padre tuvo, yo nunca las conocí. Me las contaron mis hermanos mayores, porque recuerde, yo soy el menor. Así que mi padre termina en bancarrota. No solo se entregó al licor, sino al vicio o a la adicción de las mujeres. Quedamos viviendo debajo de un puente llamado Puente Internacional Simón Bolívar, en un basurero. Después de tener tantas pertenencias, estamos sin nada en ese momento. Somos 8 hermanos. Mis 7 hermanos eran profesionales, pero no para bien de la sociedad, sino para mal. Empezando por mi papá. No solo entró en debacle, sino que abusó de su propia hija durante 2 años, mi hermana. Ella cae en la prostitución. Alguien me dijo en algún país: pastor, está como muy fuerte eso que usted dice, no sería bueno que se reservara eso, está muy fuerte y muy escandaloso. Eso ocurre en nuestros barrios todos los días. Eso se ve en las noticias, y aún usted en las redes sociales de pronto se topa con noticias más aberrantes que la que le estoy diciendo. Ahora, no cuento esto para escandalizarlo, le cuento esto para que vea que el único que tiene el poder de cambiar de nuestros lamentos en gozo y alegría es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso estoy aquí. Mi hermano mayor había matado más de 7 personas, vivía más en la cárcel que ahí en el río con nosotros. El otro que le sigue era el ladrón, robaba almacenes de ropa y calzado en Colombia y en Venezuela. Recuerde, era la frontera donde vivíamos, pero esta vez en el basurero. Mi otro hermano se alistó a las FARC, a las guerrillas colombianas, así que empezó a raspar la coca y empezamos a expender droga en el lugar o en el río. Mi otro hermano que le sigue iba a las fiestas, les echaba en la bebida a las mujeres alguna cosa que las dormía, las arrastraba y las violaba. Era un desastre de familia. Yo no escogí esa familia que me tocó. Yo no escogí a mi papá ni a mi mamá. Yo no escogí a la familia de locos ni el país donde iban a nacer. Si Dios a mí me hubiese dado la oportunidad de escoger en qué país deseas nacer, Exediel, te voy a enviar a la tierra, ¿dónde quieres nacer? Mira, hermano, yo le hubiese dado vuelta al globo terráqueo y le hubiese dicho aquí, en Holanda, en Ámsterdam, pero en Colombia no. O yo lo cuento hoy a manera de testimonio, porque ya no tengo nada en contra de Colombia, porque Dios ha cambiado todo para su gloria y para su honra. Si Dios me hubiese dado la oportunidad de escoger, Exediel, en el seno de qué familia deseas nacer, yo hubiese mirado bien. Señor, aquí en la familia de Julio Iglesias, aunque Julio no está en la iglesia.
Porque hay gente que con el simple hecho de nacer ya tienen su futuro asegurado. Enrique Iglesias nació y ya era famoso y tenía un estatus heredado. Y obtuvo, amado hermano, una fama extraordinaria. O sea, yo nací y lo seguro que tenía la pobreza, la miseria y las piedras del río y el basurero. Hoy quizás alguno de ustedes se identifique con esta historia o con alguna parte de esta historia. La idea de esto es que usted no olvide de dónde Dios lo sacó. Que jamás, por mucho que usted crezca y sea bendecido por Dios, no se le suba los humos a la cabeza o el orgullo. Nunca se llegue a inflar con la soberbia, porque no ganarás nada bueno. Sé humilde y recuerda: Dios me sacó de aquí y me trajo acá, y ahora soy bendecido para su gloria y para su honra. Antes era esto, pero ahora soy esto, y no me voy a enfermar en mi ego, no me voy a dañar en mi corazón. Se necesita eso, hermano, porque a veces uno va a las iglesias y encuentra gente que camina como que no quiere tocar el piso. Están como levitando ellos. Parece que no son de este terreno, de este planeta. Pareciera que ellos están más arriba y tienen la aureola arriba de su cabeza, y como que uno para hablar con ellos tiene que, amado hermano, es mejor hablar con el presidente que con ellos, para que usted sepa. Voy a tratar de continuar. Me dolía el corazón. Yo discutía con Dios, 6 años de edad tenía. Era difícil la situación. Un día le dije a Dios, le grité en el río: ¿por qué no me diste un corazón como el de mis hermanos? Así dañado como el de ellos. Porque yo siento diferente las cosas. Porque yo veía a mi familia y yo no quería tener esa familia. Yo no escogí, repito, a una hermana prostituta. No la escogí, yo no escogí a ella. Ella me llevaba todos los días a los lugares nocturnos donde se prostituía. A mí me llevaba, niño, me dejaba junto a una mesa, se iba con algún hombre. A pesar de mi edad, yo sabía lo que ella iba a hacer y me quedaba llorando. Pasaban unos hombres, me daban algunos pesos: tome, ahí tiene, pelado, no llore. Pero yo seguía llorando porque sabía, porque yo no escogí esto. Me dolía el corazón. Mi hermana me llevaba, porque cuando venía la policía a esos lugares clandestinos, se llevaban preso a medio mundo y se la iban a llevar a ella presa, y se daban cuenta que andaba con un niño y no se la llevaban. Entonces yo era el salvoconducto de ella. Hoy hemos entendido que es Jesús de Nazaret, el gran Rey de Reyes y Salvador, quien pudo redimir a esta familia. Me dolía el corazón porque los niños que vivían cercano en el barrio al basurero donde yo vivía, cuando me veían, me hacían bullying y me decían: oh, tiene una hermana prostituta, y lo gritaban. Y yo seguía llorando porque yo no escogí tener una hermana así. No escogí nada de esto. Un día no aguanté, no soportaba. De hecho, mi trabajo todos los días era con un recipiente o bolsa o plástico, o nylon, no sé cómo le dice aquí. Me iba a la ribera, al basurero, y recogía tomates podridos y papas con gusanos que los verduleros del barrio botaban allí. Nadie bota lo que sirve. Bueno, algunos lo hacen y cuenta se dan. Así que yo recogía todo eso, tomábamos agua del río y calentábamos eso. Eso era nuestra comida todos los días. No aguantaba esto. Se expedía droga. ¿Sabe cuál era mi trabajo? El niño, empacarla. Unos envoltorios que le llamábamos bichos. Íbamos al lugar donde mi hermano silbaba. Toda esa gente salía desechable a comprar por montón. Un día no aguanté mi soledad, mi angustia. Yo no tenía en mi familia un legado a seguir. O sea, yo no tuve un papá que yo dijera: ese es piloto, yo quiero ser como mi papá, o como mi hermana que es aeromoza, quiero ser como mi hermano que es policía. En mi familia no había un legado a seguir, no había un ejemplo. De hecho, yo miraba alrededor y lloraba, porque yo decía: yo no quiero ser como esta gente loca, yo no quiero ser así para nada. Un día vi un lazo grueso y ese día lo pensé. Cerca de 7 años tenía. Pensé en terminar con esa aflicción. Hermano, para que un niño de 7 años piense en morirse o acabar con su propia vida, es porque lo que está pasando no es nada fácil. Por eso le dije: no se lo deseo ni a ella, sí, a la suegra. Agarré el lazo. Me fui a un arbusto, lo amarré y lloraba. Yo dije: hoy voy a terminar con esto. Yo no escogí a esa hermana, yo no escogí a estos padres, yo no escogí. Ellos tomaron decisiones alocadas y yo estoy viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. Porque a veces el hombre, hermano, de un hogar o una mujer se enamora de otro tipo, no le importan los hijos, no le importan los pequeños, quedan sufriendo. Lo que les importa es el disfrute terrenal y toman decisiones, no les importan las consecuencias. Pero hay niños que sufrimos consecuencias y a mí me tocó vivir consecuencias de cosas que yo no decidí. Así que agarré un lazo, me fui al arbusto, lo amarré y pensé y dije: voy a brincar lo más alto posible que pueda y encogeré mis pies para poderlo hacer o lograr. Y así lo hice. Primero lloré, lo pensé, dije: pero no tengo más opciones.
Y con todas mis fuerzas brinqué, encogí mis piernas, ese lazo me apretó totalmente y me apretó muy fuerte, hermano. Pero todavía podía respirar. Le voy a decir por qué no logré ahorcarme ese día. Hay dos respuestas para eso, una terrenal y otra espiritual. La primera, la terrenal. No me ahorqué sencillamente porque pasaba tanta hambre que mi peso corporal no era suficiente para lograrlo. Esa es la respuesta lógica. Pero la respuesta de Dios es que cuando Dios te señala, cuando Dios tiene un plan contigo, cuando Dios traza propósitos con un ser humano, no hay muerte, no hay pobreza, no hay dificultad, no hay problema, amado hermano, no hay miseria, no hay maldición que detenga el plan que Dios destina para alguien en esta tierra. Yo voy a decir Dios es bueno, usted va a decir en todo tiempo. Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora yo voy a decir en todo tiempo, usted va a decir Dios es bueno. En todo tiempo. En todo tiempo. Dios es bueno. Dios es bueno. Perfecto. No era nada fácil. Mi infancia, mi mente de niño, en ese momento no lo pude disfrutar como niño, simplemente pensaba como un adulto. Es decir, dicen que la madurez viene al transcurrir la vida en el ser humano y las muchas experiencias que va obteniendo las va acumulando el aprendizaje y eso se convierte en madurez y luego más tarde un consejo para algún joven de parte de ese hombre o de esa mujer adulta mayor. Bueno, yo maduré precozmente. Así como la palta que usted la envuelve en periódico para obligarlo en carburo, no sé, para obligar a la fruta a madurar. Así me tocó a mí. Yo no tuve oportunidad de pedir un juguete en Navidad. Para mí era la misma cosa. No había ropa nueva para mí en ningún diciembre. Era una pobreza extrema y una miseria que no se la deseo, repito, a nadie. No deseaba, no hallaba qué hacer. Pero yo pensaba como adulto. Y mis pensamientos de niñez era: yo quiero estudiar. Quiero llegar a la universidad. No buscar todavía novia, quiero graduarme, buscar un trabajo, construir una casa y luego sí buscar una muchacha y casarme y tratar de serle fiel y vivir con ella hasta la muerte. Es más, de niño a mí me gustaba el número 7 porque mi nombre tiene 7 letras. Y yo dije, de niño, pues estoy hablando de hace muchos años atrás, quisiera casarme el día 7 del mes 7 del año 2007. Pero faltaba muchísimo, hermano. De hecho, el año 2000 no había llegado todavía. Ya se corría la voz de que en el 2000 se acababa el mundo. Cosas de niño. ¿Saben qué hice? En mi desespero, porque no quería esa familia, me fui a los Testigos de Jehová, al Salón del Reino, hermano. Y empecé a asistir al Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Y ahí duré cierta temporada, pero como eran testigos, no había solución. Una cosa es ser testigo y otra cosa es ser hijo. El testigo es una persona que testificó cuando Dios hizo algo, pero el hijo es el que vive en la casa de ese Dios para siempre. Así que salí del Salón del Reino y me fui a los mormones. Empecé a leer la Biblia con los mormones, pero los mormones, aparte de la Biblia, tienen otro libro que se llama el Libro del Mormón. Así que salí peor que como entré. ¿Qué hice? Me fui al catolicismo. Me aprendí todo lo habido y por haber en el catolicismo. Fui un católico ejemplar. No tenían que tocarme las campanas los domingos para recordarme que tenía que ir a la iglesia. Yo iba los martes, los jueves y los domingos. Las monjas me empezaron a instruir fuerte en la escritura y empecé a aprender mucho de la escritura o de la Biblia. También aprendí todo el catecismo y aprendí que había que hacer una señal de la cruz en la frente para que Dios nos librara de los malos pensamientos. Eso es falso. La Biblia dice: en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aprendí que había que hacer una señal de la cruz en la boca para que Dios nos librara de las malas confesiones, mentiras. El libro de Santiago dice: el que es capaz de refrenar su lengua es un varón perfecto. Y aprendí que había que hacer una señal de la cruz en el pecho para que Dios nos librara de las malas intenciones, mentiras. Dice que más engañoso que todo es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Usted está aquí todavía. Fui tan católico, tan católico, tan católico, tan católico, tan requete católico que me bauticé 2 veces en el catolicismo. Mi familia no me envió. Yo estaba desesperado para que Dios cambiara la familia de locos. Yo buscaba a Dios en las religiones. Pero recuerde, las religiones fueron inventadas por los hombres para llegar a Dios y nunca pudieron llegar a Él. Dios tuvo que enviar a su Hijo para llegar al hombre y poderlo salvar. Porque no es una religión la que nos salva, es un hombre llamado Jesús en la cruz del Calvario derramando su sangre por cada uno de nosotros.
El que me diga a mí que una religión salva, no salva. Que la religión evangélica es la verdadera, no, religión no salva. El que salva es una persona en la cruz llamada Jesús de Nazaret. No son los evangélicos los que salvan. Algunos evangélicos se van a perder. De hecho, hasta Judas se perdió. Bueno, algunos predicadores lo están salvando, lo están sacando del infierno. Ahí la dejo. Pero ahí estaba desesperado yo, buscando a Dios en las religiones para que Dios cambiara a la familia de locos que yo tenía. Mi hermano mayor, cada vez que se emborrachaba, llegaba al lugar donde vivíamos y agarraba a golpes a mi mamá. Pero también me agarraba a golpes a mí porque el niño no salía. Los demás estaban robando o haciendo fechorías en la calle, pero yo estaba ahí. Así que nos agarraba a golpes a mi madre y a mí. Un día, una madrugada, 12:30 más o menos, golpeó a mi mamá, me golpeó a mí, luego me agarró por el cabello y me sacó del rancho de las latas oxidadas. Me dijo, vaya, busque gasolina porque hoy los voy a quemar a ustedes dos. Yo salí desesperado, hermano. Yo no sé si usted ha visto un niño cuando lo amenazan con una correa, con un cinturón, no sé, y que le van a dar una paliza. El niño hasta tiembla porque siente ya que le están pegando. Y yo sabía que mi hermano hablaba en serio porque nos daba palizas. Y yo salí todo golpeado, morado, llorando del dolor, pero internalizado. Yo sentía que me quemaba. Y yo salí a buscar al barrio gasolina. Eran como las 12:30, 1. Habían, ¿cómo se dice? Yo veía luces encendidas en algunas casas fuera en el barrio. Y cuando veían, apagaban los bombillos porque creían que yo era ladrón como mis hermanos. Así que no encontré gasolina. Pero cuando yo iba en el camino a buscar la gasolina, dentro de mí yo decía, yo no quiero morir quemado, Señor. Decía así, sí, sin saber quién era Dios. Yo decía, Dios, yo no quiero morir quemado. No quiero que mi mamá se muera quemada. Y le lloraba a Dios, pero iba a buscar la gasolina para que me quemaran. Le decía, Señor, que se duerma mi hermano. Señor Dios, que se duerma mi hermano porque yo no quiero morir quemado. No encontré gasolina, regresé como a la 1. Me quedé entre los arbustos y entre la oscuridad. Mi corazón se agitaba. De pronto se abre la puerta oxidada y yo dije, ya mató a mi mamá, ahora viene a buscarme. Pero mi sorpresa es que el que abrió fue mi mamá. Y mi mamá dio algunos pasos entre la paliza que le habían dado y buscaba entre la oscuridad. Yo entendí que me buscaba y corría ella. Ella me abrazó y me apretó, llorando, golpeada, y yo también. Y le dije, mamá, ¿y mi hermano qué pasó? Me dijo, hijo, se durmió. Yo no sé si Dios me escuchó la oración. Yo lo único que sé es que cuando Él tiene un plan contigo, hermano, no hay diablo, no hay amenaza, no hay fuego que te queme. El Rey de Reyes y Señor de Señores está contigo como poderoso gigante y te guarda del día malo. Caerán, hermano, a tu lado quien tenga que caer, pero cuando Dios sueña contigo y tiene planes contigo. Disculpen, creo que Dios está aquí. No sé si habrá algún pañuelito, algo que me acerque. Gracias. Dios es bueno. Amén. En todo tiempo. Dios es bueno. Dios es bueno. En todo tiempo. En todo tiempo. Dele el mayor de los aplausos al Rey. Gracias, muy amable. Nada fácil. Le insistí a mi mamá que quería estudiar. Trabajó 2 años lavando y planchando para pagar la matrícula en una escuela donde estudiaban más de 1,000 niños. Francisco de Paula Santander, en Villa del Rosario, en Cúcuta. Empecé a estudiar. Mi anhelo de superación, todos mis pensamientos iban contra la corriente. Pero empecé. En las escuelas en Colombia, en esa época, cada 3 meses escogían al niño más destacado en las calificaciones en inteligencia y lo llevaban a un anfiteatro que había allí, elevaban la bandera y se escuchaba el himno nacional y todos los alumnos estaban firmes, formados, y se le rendía honores a ese alumno. Cuando entré yo a estudiar, a los primeros 3 meses a mí me escogieron y me llevaron allí al anfiteatro y fueron los honores. A los 6 meses, 3 meses después, me volvieron a escoger a mí. A los siguientes 3 meses me volvieron a escoger a mí, porque había dentro de mí un anhelo de ser totalmente diferente y de romper con todo lo que mi familia había decidido, el cual yo no decidí para mi vida.
desde que estudié, desde que entré a estudiar, ahí hasta que salí, nunca fue otro niño al anfiteatro a ser honorificado con aquellos honores que tenían allí. Dios es bueno. Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Dice el libro de Nahum capítulo 1 versículo 7. El Señor es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a todos los que en Él confían. Así que empecé a estudiar. Tenía que caminar desde las 8:30 de la mañana para llegar a las 11:30 a la escuela, porque a las 12 entraba. No había dinero para ir en auto o en el bus. Tampoco había dinero para comida. Tampoco había dinero para crema dental y cepillarnos los dientes. Así que en la escuela nadie hablaba conmigo. De hecho, el que quisiera hablar conmigo cuando yo abría mi boca era una bomba lacrimógena de tiempo, porque la gente caía y no era bajo el poder de Dios. Era difícil. El uniforme era color azul, pantalón y camisa blanca. En 3 años que ya llevaba era amarillo, curtimiento del sucio, porque más nunca había para comprar otra cosa. Los alumnos, compañeros míos, ni siquiera se acercaban a mí, porque ya sus padres les habían dicho: no se junten con ese, que ese es ladrón. Yo no era ladrón, los ladrones eran mis hermanos. Pero ahí estaba batallando contra todo ese bullying. Cuando yo pasaba cerca al barrio donde yo vivía, detrás en el basurero, los jóvenes que trabajaban en los almacenes me agarraban a puntapié o me lanzaban piedra y decían: fuera de aquí, ladrón, tú eres ladrón. Yo no era ladrón, pero tenía ese eslogan porque mis hermanos eran los ladrones. No era nada fácil, pero yo deseaba llegar lejos. Les voy a contar algunos días felices en mi niñez. Me sobran dedos en esta mano para decirles cuántos días pasé felices. Les voy a contar 1 o 2 que recuerdo, porque no hay más. Le voy a hablar de cuál fue mi primera competencia en la vida. No sé si usted recuerda la suya, si fue elevar papagayos o bailar al trompo, si aquí se ve eso, o jugar canicas. Pero mi primera competencia en la vida empezó en esa escuela. Era viernes. La profesora nos dijo a todos los alumnos que estábamos allí, dijo: el próximo lunes es lunes santo, porque entraba la Semana Santa. Así que el lunes santo vamos a hacer una actividad y cada uno de ustedes tiene que traer un pollo o 1 kilo de carne o 1 kilo de leche o algo de comida, tiene que traer. Éramos más de 1000 niños, así que todos los salones les habían dicho la misma información. Yo llegué esa noche a donde mi familia y le dije a mi papá: papá, tengo que llevar algo de comer a la escuela. Me dice: ¿qué? Digo yo: que tengo que llevar algo de comida a la escuela. ¿Qué tiene que llevar? Si aquí más bien hay que traer. Entonces yo empecé a llorar porque mis calificaciones eran muy buenas y yo creía que no llevando eso podría perder calificaciones. Mi papá se angustió y fue a un lugar donde nosotros cocinábamos en leña y buscó, y lo único que había, que teníamos ya con 1 mes, él tenía casi 1 mes estirando eso, era 1 kilo de arroz. Me dijo: mi hijo, esto es lo que hay. Si te lo doy, nos vamos a morir de hambre porque tus hermanos no han robado nada estas semanas. Y yo seguí llorando y me dijo: bueno, vamos a hacer algo, llévate medio kilo el lunes y este medio kilo poco a poco es lo que nos va a mantener. Llegué el lunes a la escuela y le dije: profe, esto es lo único que traje, medio kilo de arroz. Me dijo: tranquilo, pase, entre. Mi primera competencia en la vida empezó ese día y nunca nos informaron de qué se trataba. La profesora empezó alumno por alumno a interrogarnos y a hacernos muchas preguntas acerca de nuestra familia, dónde vivíamos, quién trabajaba, quién no trabajaba. Muchas preguntas que yo no entendía y todos se le estaban preguntando. Y cada profesor en cada aula estaba haciendo lo mismo, pero no solo ahí en la escuela, en la parte de afuera, en todo el municipio estaban también en cada familia investigando. Yo no sabía de qué se trataba porque nunca nos dijeron. Pues ese día, damas y caballeros, se iba a elegir al niño de la familia más pobre, no solo de la institución, sino de todo el municipio. En mi salón, ¿quién cree ustedes que ganó? Sí, pero no había ganado nada. Tenía que enfrentarme a todos los 1000 niños de la institución. Así que me enfrento a ellos, pero nunca nos dijeron de qué se trataban. Simplemente nos volvían a interrogar y volvían a interrogar. Al final quedamos 2. Un niño llamado Ramón y yo. Nos vuelven a separar y yo empiezo a llorar porque nos vuelven a interrogar. Y yo dentro de mí me hice una película y dije: seguramente ya se enteraron quién es la familia de locos que tengo y los ladrones. Y a lo mejor creen que yo soy ladrón y me van a botar de la escuela. Y yo veía mi futuro y todo lo que yo pensaba frustrado. Yo sentía que hasta ahí llegaba mi sueño de liberarme de todas estas maldiciones de mi familia.
Y así que yo lloraba y la profesora me interrogó otra vez y resultó que quedé yo. Me llevaron al anfiteatro, me pusieron en medio, en la tarima, se llenó de miles de personas, vino RCN y Caracol y los camarógrafos decían, ¿quién es? ¿Quién es? Y todos señalaron, ese que está allá en el frente. Y yo seguía llorando porque no sabía de qué se trataba nada. Yo dije, seguramente ya se enteraron que soy de la familia de los ladrones y me van a votar. ¿Y dónde voy a ir si en las escuelas no van a recibir a un niño mala conducta? Y yo no era nada de eso. Se acercó la profesora a mi lado y me dijo, Exediel, mira la oficina de la dirección. Yo lloraba. La oficina de la dirección me quedaba a mano derecha, a diagonal, atrás. Estaba tan llena, tan repleta de comida adentro que las puertas de la oficina estaban abiertas, llenas de cajas, llenas de mucha comida, porque más de 1000 niños estudiábamos allí y llevaron comida. Así que ella me dice, mira la dirección. Yo no la miré, yo estaba llorando, frustrado, sentía que me iban a votar y que me iban a lanzar por los periódicos y por el informativo. La profesora me dice otra vez, mira la oficina. Yo la miré y seguí llorando. La profesora me vuelve a decir, mira la oficina. Ya la miré, profesora, ya la miré, pero llorando. Me dijo mi hijo, mírela otra vez. Yo la miré otra vez y seguí llorando. Me puso la mano en el hombro y me dijo, Exediel, toda esa comida que acabas de ver es tuya. Yo, ¿en serio? ¿Eso es mío? Sí, íbamos a escoger al alumno más pobre de la familia más pobre. Hijo, ¿y es usted? Entonces cuando ya supe eso me dio una alegría extraordinaria. Va a haber comida, vamos a tener comida, decía yo. Le dije ahora sí al camarógrafo Moreno, ahora sí, la foto. La profesora se me acerca y me dice, yo quiero ir allá donde usted vive. No, profe, no. Yo no quería, era un basurero. Llegó un camión furgón y empezaron todos a subir la comida a ese transporte. La profesora dijo, yo voy a ir. Yo, no, profe, no, yo voy. Ni modo. Empezamos a ir y a adentrarnos al lugar donde yo vivía. Y cuando vamos acercándonos al barrio, me mira la profesora y me dice, hijo, ¿dónde me está metiendo usted? Yo le digo, esto no es peligroso. Que no es peligroso si esto sale siempre en Informador, todo el tiempo. Aquí hay balacera, aquí hay ladronismo, aquí hay de todo. No, profe, no es peligroso. Claro que sí es peligroso. Lo que pasa es que tú andas con el cachorro de los peligrosos. No te va a pasar nada. Llegamos al lugar, empezamos a bajar la comida y mire la bienvenida que me dio mi papá, ya viejo. Se tenía que levantar aquí los párpados porque era de párpado caído, ya avanzado de edad. Estamos bajándolo todo cuando mi papá empieza a mirarnos y yo empiezo a caminar hacia mi papá y se levantan los párpados. Oiga, me gritó, ¿qué le pasa a usted? ¿Usted está loco o qué? No me diga que se metió a ladrón como sus hermanos. Porque cada vez que llegaba un auto con muchas cosas era que mi hermano, alguno de mis hermanos, había robado algo. Hermano, cuando mi papá me dijo esas palabras, yo me sentí herido y empecé a llorar. Y caminé hacia mi papá y lo miré. Un niño yo lo miré y mi papá, ¿está loco qué? Y yo lo miré y le dije, no, tú sabes que lo que menos quiero en la vida es ser como uno de mis hermanos. O sea, te olvidó que el viernes te dije que hoy lunes santo tenía que llevar algo de comida a la escuela. Sí, me dice, ¿y qué pasó? Esto era para dárselo a la familia más pobre de toda la escuela y de todo el municipio y resultamos siendo nosotros. Mi papá cayó de rodillas y me abrazó y empezó a llorar. Me dijo, hijo, perdóname, porque tienes un corazón totalmente diferente al de nosotros y al de tus hermanos. Y me abrazaba y lloraba y me pasaba la mano por la cabeza y me decía, hijo, ojalá llegues muy lejos. Ojalá llegues muy lejos y que mi Dios te bendiga, hijo. Mi papá no se equivocó. Usted no se imagina lo lejos, pero lo lejos que voy a llegar. Ese lugar es el cielo y espero verlo a usted. Porque no importa. No importa el lugar geográfico que logres conocer en este planeta. Lo que más importa es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que interesa. Voy a decir, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Les voy a contar un segundo día que recuerdo que fue bueno para mí. En Colombia y también en Venezuela, a final de un año escolar siempre se hace cada sección o cada, ¿cómo se diría? Grado. Los alumnos y los profesores hacen un plan vacacional. Y durante todo el año los padres están ahorrando para enviar a su hijo a ese plan vacacional para que disfruten porque han pasado de un grado a otro. Yo nunca iba. Pues no había dinero para cepillarme, mucho menos para ir a un plan vacacional. Esto era mucho dinero. Así que un día
La profesora, un jueves, dice a los alumnos, los sorprende y dice: levante la mano todos los alumnos que desean que el mejor alumno de esta institución vaya con nosotros el sábado a Villa Silvania. Y todos los niños levantaron la mano. La profesora dijo: no la bajen todavía, la van a bajar poco a poco, lentamente. Se van a tocar el hombro, luego van a bajar por las costillitas lentamente. Deténganse en la cintura. Y ahora, rápidamente, metan su mano al bolsillo y todo lo que encuentren, tráigalo. Vamos a contar y a contar para ver si Exediel puede ir con nosotros a Villa Silvania. Yo estaba en el pupitre, que se reúnen. Eran 1.300 pesos. Yo quería ir, nunca había ido. La profesora contó y no llegó, hermano, ni a la cuarta parte de lo que costaba. Se rascó la cabeza, pensó, volvió a pensar 10 minutos, daba vueltas, hasta que dijo: bueno, no alcanza, es mucho dinero, hace falta muchísimo, pero vamos a hacer algo. Yo voy a hablar con las autoridades de esta institución para que del tesoro de esta institución me den todo el dinero para los 1.300 pesos y en mis próximas 4 quincenas que me descuenten de mi sueldo ese dinero. Exediel, vas con nosotros a Villa Silvania el sábado. Yo quedé petrificado, yo quedé congelado. Villa Silvania. Exediel, vas con nosotros el sábado. Ah, profe, sí, yo voy. Exediel, a las 8 de la mañana va a pasar el bus por ahí, por la avenida principal donde usted vive. Usted tiene que salir, caminar a la avenida. A las 8 de la mañana estará el bus. No puedes estar después porque te lo pierdes, hermano. 4 de la mañana con un bolso, viendo carros que pasaban. No me lo quería perder. Llegamos a Villa Silvania, un parque que todavía no he visto algo parecido. Un prado hermoso, verde, gigantesco, habían animales exóticos, habían piscinas. De pronto me dicen: ¿usted se puede bañar en una piscina? Yo, sí, te puedes bañar. Yo de una vez me fui corriendo donde estaban las piscinas y empecé a ver una con un tobogán muy hermoso de colores. Y yo dije: esta me gusta, esta va a ser. Me voy quitando los zapatos y cuando miro al lado hay otra piscina que me pareció mejor. Agarré los zapatos y me fui para la otra piscina. Y yo dije: no, esta está mejor que aquella. Y la comparé, dije: no, esta está mejor. De pronto veo otra piscina más allá y me voy para la otra. Habían como 17 piscinas y perdí como 2 horas solo escogiendo la piscina. Al final me decidí por la mejor y ahí me lancé a disfrutar en el lago. Me empecé a ahogar, me metí en la de adultos, tuvieron que sacarme de la piscina. De pronto llega una joven, una compañera y me dice: Exediel, vamos a montar a caballo. Y yo: ¿a qué? ¿A caballo? ¿Y qué es eso? Me dice: esos animales bonitos que están ahí. Yo le dije: vamos. Me dice: no, hay que comprar un ticket. Yo le dije: vaya usted, no tengo plata. Ella se me para frente a mí, me dice: Exediel, yo le dije a mi mamá que por primera vez tú venías al viaje vacacional y mi mamá me dio plata para el ticket mío y para el tuyo. Yo dije: vamos. Y nos fuimos. El hombre que administraba los caballos me sube a mí en uno, sube a la niña en otro caballo, y mientras está haciendo eso yo hago un mal movimiento y ese caballo salió disparado. Me llevé medio mundo por delante, me bajaron del caballo también. Era como la 1 de la tarde y me da un olor tan buenísimo, tan tremendo. Yo dije: qué rico huele. Yo no sabía que la carne de res, de vaca, se comía. Ese día lo supe. Así que me voy dejando llevar por el olor como si fuera un sabueso. Y voy caminando y ya me di cuenta, era una parrilla como de esa pared a esta, porque estaba lleno para un montón de gente. Lo habían llenado de carne, hermano, para asar. Y yo fui dando pasos cortos, acercándome. Y cuando ya estaba más cerca y había aprendido muchas mañas de mis hermanos, miré para todos lados. Me acerqué más y ya estaba frente a la parrilla y volví a mirar por si las dudas. Y me incliné, empecé a comer y a destrozar carne por todos lados. Y yo comía, hermano, tenía un hambre acumulada desde que nací. Y empecé a comer y comía y desgarraba carne yo ahí con aquel gusto que yo nunca había comido eso así. Y cuando al rato, que tengo rato comiendo y haciendo desastre, veo las sandalias de la profesora, se paró ahí al lado. Cuando yo la veo de reojo así, me limpio con esta mano, agarro una tapa y empiezo. Y la profesora con la mano. Y yo. La
profesora. Y yo seguí comiendo. ¿Puede darle un aplauso gigante al Señor? Dios es bueno. Dios es bueno. Le voy a decir cómo conocí el pollo ahora. Mi hermano, uno de mis hermanos encontró trabajo en San Antonio del Táchira y empezó a trabajar en un asadero de pollo. Trabajaba de 3 de la tarde hasta 10 de la noche. Hermano, yo pasaba hambre todo el día. Pero esperaba a mi hermano que llevaba con unas bolsas grandes, unos recipientes grandes llenos, hermano. Pero no de pollo, de huesos de pollo, de las sobras, de lo que la gente deja que no le gusta. Ahí, así conocí yo el pollo, por los huesos. ¿Cómo lo conoció usted? No sé. Pero la palabra es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta herir el alma y discierne las intenciones del corazón y los pensamientos, y aún parte los huesos y los tuétanos de los huesos. Así, damas y caballeros, como la palabra de Dios nos conoce Dios, así conocí yo el pollo, por los huesos. Para tratar de concluir, quiero solo formular algunas preguntas. Una, ¿a cuántos les gustan las buenas noticias? Diga amén. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? A ver, ¿a cuántos les gustan las buenas noticias? Ahora voy a formular segunda pregunta. ¿Quiere en esta noche recibir buenas noticias? ¿Quiere recibir buenas noticias? A ver. ¿Quiere usted en esta noche recibir buenas noticias? Cuando yo era niño, mis padres tomaron decisiones malas. Y las consecuencias de esas decisiones, yo las tuve que vivir. Hace 28 años, yo tomé una decisión buena. Abrí mi corazón y recibí a Cristo en mi vida. Y las consecuencias de mi decisión la están viviendo mis hermanos y mis familias o familiares. ¿Quiere buenas noticias? Mi papá se convirtió. Mi mamá se convirtió. La que se prostituía también es una servidora. Toda mi familia convertida. Habemos 2 pastores ahora en la familia. ¿Quiere buenas noticias? Dígame amén. ¿Quiere buenas noticias? Cuando me convertí a los 3 meses, di mi primer sermón sin estar bautizado a más de 1000 personas en un lugar, todos inconversos. Cuando hice el llamado se convirtieron más de 500 personas. Ese día supe que Dios me llamaba para cosas grandes. Con solo 3 meses de convertido, se acercó gente de corbata y decía Venevisión, un canal que era de mucho peso en Venezuela, más que todo en ese tiempo. Cuando terminé 15 minutos de predicar, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros, en Juan 11:35, se acercaron aquellas personas y dijeron, wow. Nunca había visto un joven con tanto desparpajo, con tanta elocuencia, tan joven hablar de esa manera y desarrollarse delante de un público. Y me seguían hablando. Queremos encargarnos de tu vida. Yo dije, ¿de qué? De tu vida. ¿Cómo así? Les digo yo. Te vamos a llevar a la televisión. Yo le digo, no, pero es que yo no sé nada de televisión. Te vamos a enseñar. Yo le dije, no, pero es que nos queremos encargar de tu futuro. Yo le dije, pero llegaron tarde, hace 3 meses llegó Cristo a mi vida y me cambió el pasado, el presente y el futuro. Llegaron tarde. ¿Quiere buenas noticias? A los 6 meses ya yo era maestro de los catecúmenos, de los que se iban a bautizar. Al año llegué a ser profesor de teología sin estar graduado. A los 2 años llegué a ser director del Instituto Teológico en Venezuela, en el ministerio en el que yo estaba antes. ¿Quiere buenas noticias? Llegué a ser del Departamento de Relaciones Públicas. Llegué a ser exhortador, licenciado, predicador. O sea, los cargos que habían en el ministerio. Fui presidente de promoción y evangelismo. Fui secretario de actas. Fui secretario ejecutivo. Cuando me ofrecieron la presidencia, tan joven que estaba, ser presidente de la organización de un país, dije no, porque yo ya viajaba a los países y para ser presidente hay que estar pendiente del trabajo. ¿Usted está aquí todavía? ¿Quiere buenas noticias? Llegué a la universidad, el único en toda mi familia.
Estudié en la segunda universidad más importante de Venezuela, en Luz, la Universidad del Zulia. Estudié geografía, pero también estuve estudiando en el Aeropuerto Internacional de Maracaibo, La Chinita, aviación civil para piloto privado. ¿Quiere buenas noticias? Llegué a tener o a dirigir programas de radio y a hacer también programas de televisión. O sea, productor de radio y televisión sin estar graduado en esa área. ¿Quiere buenas noticias? Dígame, amén. Compitiendo aún con emisoras no cristianas, teníamos el mayor rating siendo el programa cristiano o con contenido cristiano. ¿Quiere buenas noticias todavía? Me casé el 7 del mes 7 del año 2007 a las 7 de la noche. No hay imposibles cuando eres un soñador como José. No lo hay. Habrán límites, habrán obstáculos, pero en Dios todo se puede vencer. Sin calificar para una visa para los Estados Unidos, Dios permitió, cuando fui a solicitarla, el ministerio al que yo pertenecía, había gente que trabajaba hasta en el banco, tenían buenas entradas, auto, de todo, pertenencias. Fueron 3 y 4 veces, algunos de ellos se las negaron. Cuando se enteraron que yo iba, se burlaron de mí, me dijeron que eso no tiene nada que le van a dar, eso es perder dinero ahí. Pero a Dios le plació hacer el milagro, me dio para mí, para mi hija y para mi esposa, y fuimos durante 10 años a los Estados Unidos a predicar. ¿Quiere buenas noticias? También soy monólogo internacional, hago presentaciones de humor durante 1 hora y media o 2 horas y hago reír a un montón de gente en universidades o en iglesias o en congresos donde me inviten. Y después de hacer reír con chistes sanos, no vulgaridad, hoy se han reído bastante y no he dicho nada malo. Y después de hacer reír a un público durante más de 1 hora, termino en 15 minutos resumiendo lo que hoy ustedes han escuchado, y la gente, después de destorrillarse de la risa durante mucho tiempo, terminan llorando, aceptando a Cristo en su corazón. ¿Quiere buenas noticias? Dígame amén. Aleluya. He viajado al Amazonas, he viajado a las etnias indígenas, he viajado también a Colombia, al norte, donde están los indígenas, los guayú. He viajado a los pijihuaos, he viajado al sur de Venezuela, donde está el Amazonas. Ahí hemos estado. Me han dado mono a comer, me han dado danta, muchos animales que no son comunes para comer. Ahí he estado, y ahí he estado con un traductor y he predicado el evangelio a las etnias semidesnudos que están ellos allí. ¿Quiere buenas noticias? No solo eso, el Señor me ha llevado también a grandes metrópolis, ciudades extraordinarias, Nueva York, Los Ángeles, no sé, lo que se le pase por la mente. En Houston también hemos estado. En Europa ni hablar, países europeos, hermano, cerca, si no es que ya se pasó, 50 países hemos viajado, predicando el evangelio y testificando las maravillas del gran poder de Dios que cambia y transforma cualquier familia como Él quiere hacerlo. Haciendo presentaciones de humor en algunos países. Un día en República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, termino un show de humor y se acerca un hermano que ya me había visto en calidad de predicador, no de humorista, pero ese día me vio haciendo reír a la gente y se acercó riéndose y me dijo: wow, pastor, yo no sabía esta faceta suya. Me dice: yo siempre lo veo bajo la unción, dando tanto conocimiento, pero verte ahí y ver todo el público, hasta yo me reía, al final lloré escuchando tu testimonio. Wow, pastor Exediel, ¿cómo te ríes de la vida? Y yo lo miré y le dije: sí, tú ves hoy cómo me río de la vida, pero tú no vistes cómo la vida se reía de mí. Ahí no hubo un consejo, ahí no se acercó nadie a decirme: tu futuro es brillante y del anonimato Dios te va a sacar. No hubo nadie que me lo dijera. Dios es bueno. Dios es bueno. Para tratar de terminar, año 2010, abril. Mis hermanos tienen cada uno ya su propia casa. Ya no vivimos de la basura. Gracias le doy a Dios por ello. Pero el año 2010 fui a la casa de mi hermana
y saqué un pollo y empecé a desprezarlo para prepararlo, porque a los días yo me iría a predicar en el Amazonas, un viaje misionero. Y cuando lo estoy cortando empiezo a recordar décadas atrás, cuando nos faltaba y venía mi hermano con los huesos y que ahora podía disfrutarlo bien. Lloraba de la abundancia en medio de lo que cabe en Venezuela. Podía disfrutarlo. Entonces lo estoy preparando y llegó mi papá. Cuando yo escucho que mi papá va entrando, yo me seco las lágrimas, no quiero que se dé cuenta. Sin embargo, mi papá me pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Y yo miré a mi papá y le dije, ¿te acuerdas, viejo? Y me dijo, ¿me acuerdo de qué? Le dije, ¿no te acuerdas? Mire, estoy preparando un pollo para disfrutarlo hoy. ¿Te acuerdas? Me dijo, ¿pero de qué? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas en la parada? ¿No te acuerdas en la frontera? ¿No te acuerdas debajo del puente internacional Simón Bolívar? ¿No te acuerdas del basurero? ¿No te acuerdas de los tomates podridos? ¿No te acuerdas de las papas con gusano? ¿No te acuerdas de esa pobreza y de esa miseria? Mi papá empezó a llorar. Me dijo, sí, me acuerdo. Perdóname, hijo, porque yo soy uno de los culpables con mis malas decisiones. Hice que ustedes vivieran toda esta pobreza. Y me abrazaba a mi padre. Me decía, perdóname, hijo, perdóname. Yo soy uno de los culpables. Le doy gracias a Dios porque tu mamá y yo planificamos que ustedes, la mayoría, nacieran en Venezuela. Usted fue el único que nació en Colombia. Pero nosotros sabíamos que este país sería nuestra bendición. Y ha resultado que Venezuela es nuestra bendición. Me dice mi papá. Yo me separé de mi papá. Le dije, lo señalé, le dije, padre, viejo, te equivocas. No es el petróleo de esta nación, le dije. No es la abundancia de este país, le dije. No es una decisión. No es una nación, le dije, es una decisión. Le dije, padre, ¿sabe qué pasó? Un día Jesús iba de aldea en aldea y un día pasó por el frente de la nuestra y yo estaba como Marta en el frente sufriendo, deseando cambios. Le dije, padre, te equivocas. No es Venezuela, no son los documentos venezolanos de mis hermanos. Un día mi Jesús pasó por el frente de mi vida y yo abrí la puerta de mi corazón y yo abrí la puerta de mi casa y le dije, entra y cambia la familia de locos que tengo, Señor. No te vayas a otra familia, no te vayas a otro lugar. Acuérdate de nosotros, por favor. Y Cristo entró y Cristo cambió. Por favor, póngase de pie. Si hay un instrumental, por favor, gracias. Damas y caballeros, yo le creo a Dios. Le creo profundamente. Viajo por el mundo sin dinero. Cuando entré a Panamá, se los conté el año que vine, la vez pasada, llevaba $50 nada más en mi bolsillo. La señorita de migración me dijo, retírate y muéstrame $500 y yo te dejo entrar, si no te regreso a Venezuela. Ella me habló con la autoridad que ella representa de su nación. Lo que ella no sabe es que ella estaba parada frente a alguien que está bajo una autoridad mayor. Y en mi Dios no hay fronteras. Yo temblaba frente a esa mujer, porque la fe te hace temblar cuando es procesada. Yo metí temblando mi mano a mi bolsillo. Eso es hace como 15 años. Y pasé el primer billete de $20, luego pasé el siguiente de $10 y pasé el siguiente de 5. Y la mujer le dio un golpe a la mesa y era el sello en mi pasaporte y me dijo, bienvenido a Panamá. Yo guardé todo el dinero, hermano, en mi bolsillo. Ella quería ver 500. Yo no tenía 500, yo tenía fe. Porque lo más valioso en el mundo no es lo que tienes, sino a quien tienes en tu vida. Y así este servidor viaja por el mundo sin bienes materiales, solo con una fe que me levantó y salvó a mi familia y la cambió. Y yo te quiero pedir, si tienes a tu papá aquí, o a tu mamá, o a tu hermano, o a tu hermana, un tío, si tienes a un familiar, acércate. Y quiero que oremos ahora en familia en esta hora. Acércate a un familiar suyo. Si tienes a tu esposa o a tu esposo, abrázate con él o con ella. ¿Saben qué, hijos? Ustedes no escogieron a los padres que tienen. Yo tampoco los escogí. A lo mejor usted no escogió los hermanos que tiene, ni tampoco el país donde nació. Pero déjenme decirle algo, Dios lo escogió. Y Él no se equivoca. No se equivocó con mi hermana, no se equivocó con mis padres. Solo que cuando niño yo no lo entendía. ¿Sabe?
Cuando viajo a algunas naciones como esta, prósperas, bendecidas, ¿sabe qué me dicen algunos hermanos que me aprecian? Me dicen: ¿por qué no te quedas? Te ayudamos con tu familia. Trae a tu esposa, trae a tu hija. Órale a Dios. Aquí estamos dispuestos para usted, pastor. ¿Por qué no sales? ¿Sabes? En Venezuela sí hay crisis. En Venezuela se está pasando mal. Tengo un grupo de gente pastoreando. Se me fue un montón a otras naciones porque necesitan. Miles de pastores se fueron, miles de educadores se fueron. Y yo sigo ahí batallando con los hermanos que tengo. ¿Y saben por qué no me he ido? Porque yo salí de la pobreza y de la miseria no para que yo le viva huyendo, sino para el que la esté pasando mal, quedarme y decirle: Dios lo hizo con mi familia, lo puede hacer con usted aquí en Venezuela. Y los motivo y los ayudo. Y de lo que Dios me bendice en las naciones como esta, con alguna ofrenda o con lo que me den, llego allá, compro comida y le llevo a algunas de las familias que tengo en la congregación. Yo no me esperanzo en las entradas de la iglesia, porque de hecho no hay. Ellos se esperanzan del pastor que viaja cuando llega, esperando que yo les dé algo. Usted está aquí hoy. ¿Cómo irme? ¿Cómo huir? Para mí sería así. Por supuesto que para a otras personas no, porque yo ya pasé por allí. Así que Dios nunca va a poner a un perfecto delante de un corazón roto para aconsejarlo o animarlo. Dios pondrá un corazón roto frente a otro roto para decirle: Dios me ayudó en esta calamidad y en esta herida, Él me sanó y puede hacerlo contigo. Dios no pone nunca gente perfecta a liderar. Dios nunca pone gente perfecta. Pastores perfectos no existen. Dios pone gente imperfecta que Él los calibra, su voluntad perfecta, para luego enseñar e instruir y animar y orientar a otros. El único perfecto, decíamos el miércoles aquí mismo, el único perfecto en la iglesia es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El centro de atracción en una iglesia no es usted, ni los cantantes, ni el predicador. El centro de atracción aquí es Jesús de Nazaret. A Él siempre le daremos la gloria y la honra. Quiero que abraces ahora a la persona que tienes a tu alrededor. Tómalo de la mano si quieres, y vamos a orar en familia. Si es tu esposa o tu esposo, quiero que te acerques a su oído. Cerremos nuestra vista. Y si es tu esposa, dile: mi amor, no soy el mejor esposo del planeta, me he equivocado, pero mi Dios me ayudará para ser diferente a partir de ahora. Dile: esposa, abraza a tu esposo y dile: mi amor, quizás tampoco he sido ejemplar como esposa o ayuda idónea como debería, pero me voy a esforzar como nunca, y con la ayuda de mi Dios lo voy a lograr. Padres, abracen a sus hijos y díganle: en algún momento nos hemos equivocado, muchachos, perdónanos, nos vamos a esforzar, Dios nos va a ayudar. Hijos, abracen a sus padres. Dígale: papá, mamá, he sido rebelde, no he atendido tus consejos, pero ese Dios maravilloso que cambió la familia de ese predicador nos va a ayudar a nosotros. Quiero que ahora ore a Dios por esa persona que tienes tomada de la mano y declara sobre esa persona bendiciones de Dios y los planes extraordinarios. Aquí es donde la murmuración, la crítica, la condena, el señalamiento y el chisme se terminan. Cuando nos vemos como verdadera familia de Dios e intercedemos delante del Padre. Señor, bendice a cada familia, bendice a cada esposa, a cada matrimonio, bendice a cada pareja, bendice a cada hijo, bendice a cada padre, a cada madre. Bendice, Señor, bendice tu cobertura, tu nube sobre cada uno, en el nombre poderoso de Jesús. Trae fuerza, fortaleza, cambios. Trae tu presencia, tu cobertura, tu compañía, en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres bueno en todo tiempo y para siempre es tu misericordia, Señor. Cambia lo que tengas que cambiar. Trae los ajustes necesarios en cada familia, Señor. Bendícelos. Bendice, Señor, a cada uno y aún los que vayan a ver este video. Bendice, Señor, donde quiera que estén, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Si alguien en esta noche quiere recibir a Cristo en su corazón, si alguien en esta noche quiere cambiar de vida, este es el momento de hacerlo. Ahí mismo donde está,
puede levantar su mano y aceptar a Cristo y hacer o repetir esta oración conmigo. Puede levantar su mano y diga conmigo: Señor, en esta hora te doy gracias por hablar a mi vida. Dile: Señor, abro mi corazón como Marta y como el predicador. Entra en mi vida, entra en mi casa, dice la canción. Dile: Señor, cámbiame. Dile: Señor, transfórmame. Dile: Señor, haz de mí una nueva persona. Dile: Señor, opera en mí un nuevo nacimiento. Dile: Señor, perdona todas mis iniquidades y sana todas mis dolencias. Dile: Señor, gracias por salvarme. Hoy me declaro hijo tuyo y renuncio al reino de las tinieblas. Te doy gracias, mi buen Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, usted ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Gracias por estar aquí. Gracias por venir. Aquí está Dios. Dios está con ustedes como poderoso gigante. Deseo saber si alguien va a orar por nosotros en Venezuela, los venezolanos. ¿Sí? Gracias. Por favor, sus oraciones por nosotros. No la tenemos fácil. El miércoles les platiqué algunos peligros que he estado pasando este año, con amenazas de muerte por mafias que hay allí donde pastoreo. Me han apuntado. Puede tomar asiento un minuto, gracias. Me han apuntado con armas. He pasado peligros de muerte en México. Muchas cosas. Solo quería decirles que si alguno de ustedes quiere ir a Venezuela, yo mismo estaría dispuesto a recibirlo en el Aeropuerto Internacional de Maracaibo. Claro, hablan con los pastores, porque esa es la línea y el orden. Pastor Aldo, Pastor Juan Bautista, se comunicarían conmigo cuando usted quiera ir. Yo les recibiría. Por supuesto que lo vamos a tratar muy bien, como a los querubines, ni comen ni beben. Pero usted sí come. Gracias por estar aquí. No olvide las oraciones. La persona que continúa con nosotros y el aplauso que sea para Dios.